lo que más importa, cómo vivir una vida fundamentada en los valores bíblicos de Cristo, ¿verdad? Es un desafío para cada uno de nosotros, ¿no? Que queremos ordenar nuestra vida a la manera que agrade a Dios, ¿no? Hemos empezado, hoy estamos en la tercera sesión, ¿verdad? De esta serie, y hemos visto cuál es la fuente de nuestros valores. Quiero que vean este esquema, pásalo por favor, este esquema, ¿verdad? La vida de un creyente, la vida de un discípulo está construida de esta forma. ¿Ven esta pirámide? Primero está fundamentada en Dios, ¿verdad? Lo segundo está fundamentada en la palabra de Dios. Lo tercero está fundamentado en sus absolutos, que son los 10 mandamientos. Lo cuarto tiene convicciones, tiene principios en su vida que no son un tema de conversación, sino que marcan por qué hace lo que hace. Y en último cree los principios de Cristo Jesús. El otro día veíamos pasar al siguiente, que esto es como un árbol. Hablamos de la secuoya, ¿verdad? La secuoya es uno de los árboles más anchos que hay en el mundo. Hay una en California donde 12 personas tienen que cogerse de los brazos para poder abarcarla. Imagínate el tronco que tiene, ¿verdad? Entonces, la secuoya tiene esta característica. 2/3 del árbol están de aquí para abajo, del suelo para abajo. 1/3 está del suelo hacia arriba. Es decir, que la salud de la secuoya depende de las raíces. Bien, entonces aquí es donde nosotros tendríamos los valores personales y aquí tendríamos los valores fundamentales. Y hay una serie de valores fundamentales, pasa a la siguiente, que no son negociables, ¿verdad? Para la vida de una persona que es cristiano, que teme al Señor. El primero es el valor de las Escrituras. El segundo es el valor de la transformación, lo que Alicia acaba de decir. Cuando yo me entrego a Cristo, hermano, empiezo un camino de transformación y de restauración. ¿Lo tienes claro o todavía no lo tienes claro? Entras en un proceso que se llama discipulado y que no va a terminar hasta que llegues al cielo, ¿verdad? El Señor va a estar trabajando y moldeando tu vida, y más vale que tu vida y la mía sean arcilla en sus manos, ¿verdad? Que nos dejemos moldear por el Señor. Lo tercero es el valor de Dios, del Dios de las Escrituras, del Dios de la Biblia. No es una imagen, ¿verdad? Es el Dios de la palabra. El cuarto es el valor del Evangelio. El quinto no negociable es el valor de la misión. El sexto es el valor de la iglesia. Yo no puedo ser cristiano viviendo por libre, como un llanero solitario. Ese cristiano es un cristiano que va a estar enfermo y que no va a crecer. Necesito a mi familia espiritual, tú la necesitas, que es la iglesia. Y el séptimo es el valor de las relaciones bíblicas, ¿no? Cómo establecer relaciones personales en base a los fundamentos de la palabra que nos puedan permitir realmente tener relaciones tal como le agrada a Dios. Entonces nos vamos a centrar en esta mañana en el valor superior de la palabra de Dios. Y quiero hablar de 4 verdades absolutas sobre la Biblia, ¿verdad? Pueden en la pantalla seguirme, es sencillo. La primera de ellas es que la Biblia está inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso quiere decir que el aliento de Dios inspiró a estos hombres. Ahora te lo voy a explicar con una imagen muy sencilla. Si el aliento ahora mismo, tú me estás escuchando a través del micro, ¿verdad? Pero si el aliento no entrara por mi nariz y pasara por mis cuerdas vocales, que vibran y hacen las palabras, tú no me oirías, ¿verdad? Entonces, el aliento atraviesa las cuerdas vocales, las tuyas y las mías, y hace que emitamos las palabras. La escritura está inspirada por Dios porque esos hombres eran hombres normales como nosotros, el Espíritu de Dios sopló sobre ellos, ¿no? Sobre su mente, sobre sus pensamientos, y les inspiró lo que Él quería que escribieran. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, hay una diferencia total entre el Quijote y la Biblia, entre Hamlet y la Biblia, o cualquier obra que tú quieras poner en la Biblia, ¿no? Y es que los escritores de la Biblia escribieron, sí, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo operó en ellos de una forma sobrenatural, de tal forma que las palabras que ellos escribieron son palabras de Dios, ¿no? Lo segundo es que la Biblia no contiene errores, ¿no? La Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Y como están inspirados por el Espíritu Santo, no contiene ningún error. Dios es perfecto y Dios no comete ningún error. Entonces, la Biblia no tiene ni errores ni fallos en todo lo que enseña y en todo lo que afirma,
sobre la creación, sobre la historia universal, sobre los orígenes, ¿no? Son todos ellos un testimonio de la verdad de Dios. Lo tercero es que la Biblia es infalible, es mucho más que no contiene errores. No hay ni la más remota posibilidad de que contenga un error, porque Dios nunca se equivoca. Es decir, este libro tiene toda la verdad completa de Dios. Sus palabras, cada una de sus palabras son verdaderas, son completas. En Mateo capítulo 5, ¿verdad? Versículo 17 y 18, Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que dice este libro es real. Jesús habló de Adán y Eva como personas reales. No hablo de una historia, de una fantasía, ¿verdad? Jesús habló de Jonás como una persona real. Jesús habló de que un pez grande, llamémosle ballena o como quieras llamarlo, tragó a Jonás, y no es un cuento para los niños. Jesús habló de Sodoma y Gomorra y del castigo que vino de estas ciudades, ¿verdad?, por su conducta inmoral, como algo muy real, como lugares reales. Es más, Jesús dijo: las escrituras no pueden ser quebrantadas. O sea, todo lo que escribe este libro, todo lo que hay en este libro, todo es real y todo se va a cumplir tal como está escrito, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces podemos confiar plenamente en la Biblia, ¿verdad? Su palabra es indestructible y nada, escúchame bien, nada puede impedir su cumplimiento. Una de las verdades que la Biblia dice es que Jesús va a volver. ¿Lo sabías? Jesús volverá. Y eso será algo histórico, algo real, algo poderoso, ¿verdad? Y algo que sucederá en la historia, igual que sucedió la primera venida, sucederá la segunda venida. La Biblia es completamente única. ¿Por qué? Porque es totalmente diferente a cualquier libro. De hecho, tú sabes que la Biblia es un conjunto de libros, ¿verdad? Un conjunto de libros escritos, ¿no? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Está escrita en un lapsus de 1600 años y han participado 40 autores completamente diferentes. Hay reyes, filósofos, pastores, pescadores, poetas y músicos. Pero entre ellos, habiendo escrito en un lapsus tan grande de tiempo, no se contradicen, sino que todos siguen el mismo tema. No hay ningún libro, ¿verdad?, que sea igual con la palabra. Tiene una coherencia automática absoluta. El único tema que tiene la Biblia, como sabes, es la salvación del hombre, y el único protagonista de toda la Biblia es Jesucristo. Él es el tema de cada libro de la Biblia y fue escrita para que cada persona pueda llegar a creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y creyendo tenga vida eterna. Ahora, ¿por qué valoramos nosotros la palabra de Dios de esta forma, verdad? Quiero que leamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Fíjate lo que dice Pedro ahí. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ¿verdad? Es decir, este libro expresa lo que piensa Dios acerca de los temas que más nos preocupan a nosotros: el amor, la vida, el sexo, el matrimonio, las relaciones, la moralidad, ¿verdad? Dios habla. Este libro contiene lo que Dios piensa y lo que Dios dice, ¿no? Ahora, yo sé que lo que estoy diciendo ahora mismo es un choque con nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque en la sociedad de hoy vivimos en un relativismo moral. Te voy a explicar esto con otras palabras. ¿Qué significa eso? Significa que, bueno, hoy en día hay muchas personas que dicen lo que es bueno y lo que es malo no se puede definir, no se puede limitar, ¿verdad? Eso depende de tu cultura, depende de la sociedad en la que vivas, depende de tu contexto histórico. ¿Por qué? Porque para mucha gente hoy en día Dios no es el referente, ¿verdad? Dios no es el referente, sencillamente, ¿verdad? Entonces, es el hombre el que define lo que es bueno y lo que es malo. Y es más, dicen, todos los puntos de vista tienen el mismo valor, ¿verdad? Toda verdad es relativa y depende del individuo. O sea, no hay unos estándares objetivos de lo que es la verdad, de lo que son las normas éticas, sino que todo depende de cada uno. Y no sé si alguna vez algún compañero o alguien en la calle te ha dicho, bueno, eso es verdad para ti, pero para mí no. Tú lo ves así, pero yo lo veo de otra manera. Porque dicen, la filosofía de hoy es, todas las verdades son iguales. Sin embargo, fijaros, Jesús fue tremendamente claro y tremendamente directo en este sentido, ¿verdad? En Juan capítulo 8, pasamos por favor, Saray, Juan capítulo 8, versículo 31, 32 y 36 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, yo te voy a poner un ejemplo práctico para que tú entiendas esto. Si tú tienes una enfermedad y tienes que sufrir una operación delicada, ¿quién te gustaría a ti que te diera el diagnóstico? ¿Un buen cirujano o una persona que se dedica a barrer las calles? Un buen cirujano, ¿verdad? Es decir, tú no le vas a dar la misma autoridad a un cirujano especialista en ese problema que a un señor que hace una buena labor de barrer las calles y que nunca ha visto ni un libro de medicina. Entonces, vamos a dar el mismo valor a lo que Dios dice que a lo que una persona cualquiera puede opinar, o realmente Dios sabe lo que nos conviene. Esa es la cuestión, ¿verdad? La Biblia es la autoridad de Dios en cuanto a nuestra conducta y a nuestra fe. Dios nos ha creado, Dios sabe muy bien cuál es lo mejor para nosotros y Él lo ha dicho, Él ha hablado. Este libro es la palabra de Dios. Dios ha hablado y ha dicho lo que realmente Él es y lo que realmente nos conviene a nosotros. Entonces yo valoro la Biblia, queridos amigos y hermanos, porque aquí está el pensamiento de Dios para que yo pueda vivir una vida plena, completa y feliz. Amén. Dios nos habla aquí claramente de todos los aspectos de nuestra vida. En la Biblia están las verdades absolutas. Es más, creo que hay 7 razones poderosas para poder confiar plenamente en la Biblia, ¿verdad? La primera es que es precisa históricamente. Es el relato de testigos oculares que vieron lo que se cuenta aquí. Se copió con sumo cuidado el texto, se ha transmitido. No hay ningún texto de los años que tienen los manuscritos de la Biblia que tenga todas las pruebas y las evidencias que la Biblia tiene. Y la otra es las pruebas de la arqueología. Cuando la Biblia nos habla, por ejemplo, de ciertos lugares bíblicos, ¿no? Nos damos cuenta que los arqueólogos han descubierto que efectivamente ese lugar, Berseba, existió. No se lo está inventando la Biblia. Éfeso existió, ¿verdad? Los lugares que se nombran en la Biblia se ha comprobado con los arqueólogos que son lugares reales. La otra es precisa científicamente. Fijaros, por un tiempo los científicos estuvieron diciendo que en el cielo solamente había 1000 estrellas. ¿Te acuerdas lo que le dijo Dios a Abraham? Sal fuera y mira todas las estrellas, a ver si las puedes contar. La palabra de Dios dijo antes que los científicos que el número de estrellas que había eran innumerables. ¿Sí? Entonces la Biblia va mucho más allá que la ciencia, es precisa científicamente. La verdad de la palabra nunca cambia, ¿verdad? Sin embargo, la ciencia constantemente cambia. Por ejemplo, el tema de que la Tierra era redonda, ¿no? La palabra de Dios lo dice mucho tiempo antes que Galileo, ¿verdad? Afirmó verdades tan tremendas como esa. La tercera es precisa proféticamente. Hay más de 300 profecías en la Biblia antes de que Jesús naciera, 1000 años antes, que se cumplieron al pie de la letra. La cuarta razón para confiar plenamente en la Biblia es que es temáticamente coherente. Tiene un solo tema desde Génesis hasta Apocalipsis, que es la salvación del hombre, y tiene un solo protagonista desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis, ¿no? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, que es Jesucristo, del primer libro hasta el último. Jesús afirmó su absoluta fidelidad. ¿Te acuerdas que Jesús repitió: escrito está, escrito está, escrito está, escrito está? Y esto tiene que pasar para que la escritura se cumpla, ¿no? Jesús mismo lo dijo en diferentes ocasiones. ¿Sabes algo? La Biblia ha sobrevivido a todos los ataques. Te voy a poner un ejemplo solo. Una de las personas que más atacó la Biblia vivía en Ginebra, Voltaire. Era uno de los ideólogos de la Revolución Francesa. Se ha salido un poquito de historia. Bien, entonces este hombre dijo que cuando él se muriera la Biblia desaparecería de la tierra. Iba a desaparecer. ¿Sabes la realidad de hoy? En la casa de Voltaire en Ginebra está la casa de Biblias para todo Suiza. Jesús lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, ¿verdad? La Biblia ha sobrevivido a todos los ataques. Tú sabes que es el libro más traducido del mundo al mayor número de idiomas. Y lo tremendo, hermanos, que nos hace confiar en la Biblia es que la Biblia tiene pleno poder de transformación. Tú puedes leer el Quijote y seguro que a los que nos gusta la literatura te va a encantar. Puedes leer a Shakespeare y te va a encantar, ¿verdad? Puedes leer a Lope de Vega, puedes leer a Calderón de la Barca, y si te gusta el teatro, te gusta la poesía, ¿verdad? Pues vas a disfrutar con Homero, con quien sea. Pero lo tremendo de este libro, hermanos, es que cuando tú lo lees y lo crees, te transforma. Amén, esa es la gran diferencia. No solamente pasas un buen rato teniendo cultura y disfrutando de la lectura, sino que la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos y la creemos, transforma completamente nuestra vida. En tercer lugar, valoramos al verdadero Jesús de la Biblia. Fijaros en Juan 5,
En Juan 5:39 dice, Jesús mismo dijo, escudriñad, que significa lee con detenimiento y analiza la palabra de Dios, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las escrituras las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Valoramos el poder de la Biblia, como he dicho antes, porque transforma completamente nuestra vida. Fijaros en Timoteo, no solamente dice toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, sino dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿no? Sea transformado, completamente, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? En quinto lugar, valoramos el poder que tiene la Biblia para enseñarnos a vivir, enseñarnos cómo llevar a cabo nuestro matrimonio, enseñarnos cómo educar a nuestros hijos, enseñarnos cómo cultivar nuestras relaciones en el trabajo, enseñarnos cómo manejar nuestra economía, ¿verdad? La palabra de Dios está llena de tanta sabiduría. ¿Quieres aprender sobre la educación? Lee Proverbios, tienes un capítulo para cada día. Los papás y las mamás que tenemos hijos, ¿verdad? Si tú quieres aprender cómo educar bien a tus hijos, ¿verdad? Léete el libro de Proverbios, porque hay tantos principios importantes ahí de educación. Muy bien, ahora, fijaros, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos ha dado, ¿verdad?, ese conocimiento que necesitamos para vivir una vida que nos agrade. Y el Salmo 119, que es el Salmo por excelencia, que canta las virtudes que tiene la palabra de Dios, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? La Biblia, hermanos, es un manual para la vida, está escrito por nuestro Creador y Él conoce mejor que nadie cómo estamos diseñados desde el principio. Es nuestra fuente de verdad sobre la vida y la que nos enseña, ¿verdad?, mejor que nada cómo vivir. Además, valoramos la Biblia porque con ella yo puedo derrotar al diablo. Vitis ha hablado en esa visión de que hay una lucha espiritual, sí, y más vale que seas consciente de eso, porque eso es así de real. Ahora fijaros, el Señor nos ha dotado de la herramienta, del instrumento, para que en esa lucha espiritual que tenemos podamos realmente permanecer firmes y ser vencedores. Cuando Juan escribe la primera epístola, ¿verdad?, les dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y porque la palabra permanece, ¿qué dice? Habéis vencido al maligno. Tenemos un ejemplo tremendo de esto en la persona de Jesús, ¿verdad? Cómo Jesús peleó contra el diablo. Tenemos una de las ocasiones, por lo menos que los evangelios reflejan, que es cuando él fue tentado en el desierto, ¿verdad? Dice que el diablo le tentó por un tiempo en 3 cosas, ¿verdad? ¿Y cómo se defendió Jesús? Mateo 4. ¿Te acuerdas? La primera tentación, el diablo, ¿qué le dice? Que todas estas piedras se conviertan en pan, porque tenía un hambre, imagínate, 40 días sin comer nada, pues te puedes imaginar, se comía hasta las piedras, ¿vale? Y Jesús, ¿cómo le contesta? ¿Qué le dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está ese versículo? En el libro de... Sí, está en Mateo, ¿verdad? Pero está en Deuteronomio. Jesús había memorizado de niño las escrituras con su mamá, porque las madres judías, tomen nota, hermanas, las madres judías enseñaban de memoria a sus hijos de 1 a 6 años los 5 primeros libros de la Biblia. Y Jesús usa la palabra para defenderse contra el diablo, ¿verdad? Hermanos, qué importante es que nosotros enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. Pueden memorizar el fútbol, pueden memorizar jugadores, pueden memorizar canciones, pueden memorizar un montón de cosas que no les van a servir para nada. Pero yo te digo algo, si realmente memorizan la palabra de Dios, van a tener un tesoro espiritual en su vida. Amén. La segunda tentación, ¿qué le responde Jesús al enemigo? A ver, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Le tienta con la fama, con hacer algo que llamara la atención de todo el mundo, que llamara, que fuera algo espectacular, ¿no? Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y en la última, el diablo le pide que le adore, como nos pide a ti y a mí. Porque recuerda una cosa, el diablo no solamente quiere que tú y yo practiquemos el pecado. Cuando tú vas a Apocalipsis, te das cuenta de algo, ¿no? Lo que el diablo en este último tiempo está tratando con las personas es que le adoren. Y fíjate cómo está creciendo el satanismo, las misas negras y tantas otras cosas, ¿no? Los jóvenes en la música.
están siendo llevados por muchos de los artistas que cantan hoy y que son primera línea a adorar a Satanás. ¿Sí? Entonces imagínate, si Cristo mismo trató de ser seducido por el diablo para que él le adorase, él va a tratar de que nosotros también, ¿verdad?, le demos culto a él. ¿Sí? Y Jesús fue contundente con él, ¿no? En la última tentación: al Señor tu Dios adorarás y solo a él darás culto, porque en el cielo solamente hay un trono, nada más que uno, y es el trono de Jesús. Amén. Recuerda siempre esto: no hay un trono más, solamente está el trono de Jesús. Entonces quiero animarte a que valores la palabra y la memorices, porque esa va a ser tu arma de defensa contra la tentación y en la lucha espiritual. ¿Qué dice Efesios 6:17? ¿Qué nos dice? ¿Verdad? La espada del Espíritu, tomando la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios, es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, como iglesia, hermanos, yo no me cansaré de insistirles en esto, y a veces pensarán, qué pesado es el pastor. Pues sí, hermano, tengo que ser pesado contigo, te tengo que animar a leer la palabra todos los días, a alimentarte de la palabra todos los días, a meditarla, a que te hagas con ella, a que seas una persona que ame la Biblia, que lea la Biblia y que se alimente de la palabra, porque eso va a determinar que tú seas una persona sana y una persona fuerte, que en tu casa se lea la palabra de Dios. Hermanos, que haya un altar familiar, que la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones, dice Colosenses, ¿sí? Porque eso va a traer sanidad, va a traer restauración, va a traer fortaleza y nos va a traer bendición. Amén. Muy bien. Y lo último, valoramos la palabra de Dios porque nos llena de esperanza. Cuando tú te encuentras perdido, herido, acabado por la vida, completamente desanimado y has perdido toda esperanza, la palabra de Dios tiene el aliento de Dios para darte esperanza. ¿Han visto lo que llevan a los niños con las cajitas? ¿Han visto lo que llevan? La palabra de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que no solamente el niño tiene carencias en cuanto a lo físico, sino que tiene carencias espirituales que solamente Dios puede suplir a través de su palabra. Yo te digo algo: en las drogas no hay esperanza, en el alcohol no hay esperanza, en el materialismo no hay esperanza, en el hedonismo no hay esperanza, no lo hay. La esperanza está en Cristo Jesús. Romanos 15 leíamos esta semana, capítulo 15, versículo 4 y versículo 13. Dice: las cosas que se escribieron antes, está hablando de la Biblia, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza, ¿verdad? Y dice Pablo después: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y quiero presentarte y que escuches el testimonio de Ruth, cómo ella encontró esperanza, ¿verdad? Cómo Cristo vino a su vida y ella pudo encontrar una esperanza en él. Ruth, pasa aquí, por favor. Gracias, Jesús. Aleluya. Bueno, que el Señor le bendiga en esta mañana. Le doy gracias al Señor por la vida que me permite estar aquí y compartir con cada uno. Le voy a compartir un poco porque no me quiero extender mucho. Yo vengo de una familia no unida, sino me he creado, digamos, solo con mi madre en la edad de 3 años y bueno, yo sé que no ha sido fácil mi niñez, pero Dios siempre es el que respalda en todo momento. Yo acepté al Señor cuando tenía 12 años. He crecido en el Evangelio, pero cuando uno llega a una edad en adolescencia, entre 15 y 18, pues hay veces que uno no pone importancia a muchas cosas, pero luego cuando va pasando el tiempo y te das cuenta de que en realidad que todo lo que tenemos o todo lo que nos rodea no es todo para nosotros, sino que la prioridad que debemos dar es a Cristo. Y bueno, yo vine aquí en España, ¿verdad?, con 22 años. Fue una decisión muy dura que tomé porque no me había separado de mi madre nunca. Y la verdad que tanto ella como yo lo pasamos muy mal. Fueron 3 meses de lloro y de sufrimiento. Me acuerdo que todas las noches yo lloraba, todas las noches. No había una noche que
no llorara, pero yo le pedía al Señor que me diera esa fuerza y esa fortaleza, porque yo sé que, no sé si alguno se refleja conmigo, sé que al dejar a nuestras familias allá no es fácil. No es fácil, yo que tengo madre, pero no puedo decir hijos porque no lo tengo. No sé si será igual o será diferente. Pero bueno, llegué a esta iglesia. La verdad que pasé 3 años retirada de la iglesia cuando yo vine aquí a España. Porque no encontraba, porque no tenía amistades, porque no sabía a quién acudir. Y bueno, yo preguntando y queriendo saber dónde estaba alguna iglesia para congregarme, porque eso me hacía falta. Me fui enfriando y lo fui dejando, pero siempre había algo en mi corazón que me decía que tenía que buscar algo, tenía que avivar lo que estaba dentro de mí. Entonces di con una persona en mi trabajo y yo le pregunté que si ella conocía algún sitio. Ella me dio una dirección y fue esta. Y bueno, me presenté un día sábado y era de jóvenes. Yo no sabía, pues yo vine preguntando y di con el lugar. Bueno, la verdad que la experiencia de venir a esta iglesia me ha sido de mucha bendición. Tanto con los hermanos, tanto con el pastor, como me ha recibido y me ha dado la oportunidad de seguir creciendo en los diferentes aspectos. Sé que esto es un principio, estoy empezando, digamos. Tengo mucho que aprender de cada uno de ustedes y bueno, mi prioridad ahora mismo es seguir a Cristo, servirle a Él y también ayudar a los demás. Y eso te sirve a cada uno para ir desarrollando muchos aspectos en tu vida. Bueno, entre el tiempo, entre el trabajo y eso, pues uno pasa muchas dificultades. Uno pasa, pues, como decía la hermana, desprecio, no te quieren, porque miras que tu trabajo lo haces bien, pues hay personas que se molestan, hay otros que no confían en ti, pero todas esas cosas vas pasando y le vas diciendo al Señor, Señor, yo estoy aquí, tú sabes lo que vas a hacer conmigo. Y bueno, en mi trabajo, la verdad llevo 8 años, he cumplido en mi trabajo. No me esperaba pues llegar hasta donde estoy ahora. La verdad que pasando un año en mi trabajo te dan una prueba de 6 meses. Y bueno, yo seguí 6 meses, pero yo con la idea de que el contrato era de 6 meses iba afuera. Pero bueno, te iban renovando 1 mes, 2 meses, incluso hasta los 6 contratos ya no te podían renovar, o te echaban a la calle o seguías pero te hacían fija. Digo yo, Señor, yo voy a esperar en ti, lo que sea tu voluntad. Allá llega el tiempo y el contrato se acaba. Y yo estaba con esa cosa que ¿qué me iban a decir? Que si seguía o iba a la calle. Bueno, me llaman a la oficina, yo toda nerviosa, ¿qué me dirán? Pero bueno, me dice, mira, hemos llegado hasta aquí, pero hemos visto muchas cosas, te vamos a dar la oportunidad y te hacemos un contrato fijo. Habiendo incluso personas de 5 años trabajando en la empresa, 6 años y no le hacían fijo. ¿Quién es el que nos respalda? El Señor Jesús. Entonces Él es fiel y yo pues le digo a cada uno que no te rindas, incluso da igual las dificultades, da igual por lo que pases, pero el Señor está ahí contigo en todo momento. Y otra cosita que les quiero compartir también, otro pequeño testimonio, que es mi esposo, que ya todos los conocen. También él es un testimonio para
para muchos. Yo sé que muchos quieren traer a su familia aquí y no hayan el motivo, no hayan pues las circunstancias, no hayan cómo. Pero yo le digo yo que no se mentalicen cosas que a veces lo vemos por imposible. Pero el caso de mi esposo fue, yo me casé en mi país, me fui a casar y me vine, empecé a hacer los trámites y la verdad que tienes que hacer muchas cosas, pero siempre confiando en el Señor. Me acuerdo que yo fui a extranjería y llevé la tarjeta de permiso de residencia y le llevé y le comenté a la chica que para reagrupar a mi esposo, y me dijo ella, con esta tarjeta, como queriendo decir, con esta no creo, pero mire quién está aquí. Entonces yo le creí a Dios, y la verdad que estoy muy agradecida a Él por todo lo que hace. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Quiero terminar. La Biblia es un manual de fe y de conducta para nuestra vida de la máxima fiabilidad, ¿verdad? Primero, porque está inspirado por el que ha creado todas las cosas, por el mismo Dios. Segundo, porque no contiene ningún error, es infalible, ¿verdad? Tercero, porque te enseña cómo vivir una vida plena. Y cuarto, ¿sabes por qué? Porque nos llena de esperanza. Ahora, hay un versículo con el cual yo quiero cerrar, que está aquí, ¿verdad? ¿Qué otra cosa importante, hermanos, tiene la palabra de Dios? Es esta, ¿verdad? La razón principal por la cual Dios nos dio la Biblia, ¿cuál es? Hay personas que atacan la Biblia, hablan de la Biblia y no tienen ni idea, desconocen, no la han leído. A mí eso realmente muchas veces me preocupa, ¿no? Cuando las personas hablan de algo que no conocen. Entonces yo les hago esta pregunta que te quiero hacer a ti esta mañana. ¿Por qué razón realmente Dios escribió la Biblia? ¿Cuál es la razón más importante? Bueno, este versículo lo dice, ¿no? Estas cosas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si tú quieres tener una fe verdadera y auténtica, tienes que ir a la palabra de Dios, porque la fe viene, ¿por qué? Por oír la palabra de Dios, por leer la palabra de Dios, ¿verdad? Y sabes una cosa, cuando tú recibes la palabra de Dios en tu corazón, la palabra de Dios va a generar fe en ti y te va a llevar a ese punto, a esa decisión tan importante en tu vida y clave, que yo te invito a que la hagas si no lo has hecho en esta mañana, ¿verdad? Y es recibir a Jesucristo como el Hijo de Dios. Cuando yo creo en Jesús, recibo el regalo más grande que un ser humano puede tener, que es la vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Estas palabras, este libro fue escrito, ¿verdad? Para que tú puedas creer, ¿verdad? Y para que puedas creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y para que si crees, si en esta mañana voluntariamente decides creer en Jesús, puedas recibir el regalo más importante de Dios, que es la vida eterna. Inclina tu cabeza un momento. Vamos a orar. El grupo de alabanza, por favor, viene aquí. Gracias, Señor. Bendito seas. En esta mañana, ¿sabes una cosa, querido amigo? Dios, aleluya, te ha hablado. Dios te ha hablado a través de su palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es real, es poderosa. Él ha hablado a tu vida y Él te está invitando y recordándote que Él escribió estas palabras para que tú realmente hoy puedas tomar la decisión más importante de tu vida, que es creer. Que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios y que si tú determinas en esta mañana creer, poner tu confianza en Jesús, aceptarle como tu Salvador y Señor, puedas recibir el regalo más grande que un ser humano puede experimentar, que es la vida eterna. Entonces me gustaría invitarte a que conmigo puedas hacer esta oración de una forma sencilla, ¿verdad? Pero con todo tu ser, tomando la decisión más importante de tu vida, que es aceptar a Jesús. Te invito, ahí donde estás, ¿verdad?, a que en esta mañana lo hagas, repitiendo conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque tú me has creado, porque tú me has amado, porque tú me has formado. Hoy reconozco que soy pecador, me arrepiento de cada uno de mis pecados, Señor, y decido poner toda mi confianza en Jesucristo. Confieso que Él es el Hijo de Dios, que Él es mi Salvador, y le recibo en mi corazón. Gracias por hacerme tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.